Buenas noches mis queridos socios de aprendizaje. Estoy transmitiendo este miércoles, como es costumbre, nuestra sesión dedicada al aprendizaje acelerado. El día de hoy voy a conversar con ustedes acerca de el socio de aprendizaje como espectador o el socio de aprendizaje como participante. Cómo lograr que el socio de aprendizaje decida tomar parte de la experiencia de aprendizaje de forma intensa y excluyendo la conducta de simple espectador. Lo primero que a mí me gusta hacer es llegar a la sala y provocar que los socios de aprendizaje se hagan amigos, digamos que dentro de lo que es el marco de un evento. Se relacionen, conversen el uno con el otro, que no se queden sentados, calladitos, ocupados de su teléfono, ocupados de su computadora, que al contrario se comuniquen entre ellos y yo catalizando esas conversaciones. De hecho, ahora que están conectados varios de mis queridos socios de aprendizaje que estuvieron conmigo la semana pasada en México, que aprovecho para saludarlos con mucho cariño, ellos observaron cómo por mi parte produzco esa conversación entre ellos, incluso indagando acerca de detalles respecto a lo que a ellos les interese comunicar sin que eso resulte un abuso de confianza por mi parte, que ellos se sientan agradados, que se sientan que a mí de verdad me interesa quiénes son ellos, de dónde vienen, que me interesa ellos, su familia, su procedencia, su gentilicio, lo que es su interés en la experiencia de aprendizaje y que lo compartan entre ellos. Y esa conversación entre amigos que se produce allí es una maravilla, porque la gente es extraordinaria, la gente es gregaria, necesitan comunicarse uno con el otro y esa conversación hace que el efecto espectador desaparezca. El efecto espectador normalmente ocurre entre extraños. O sea, la persona llega, algunas veces son personas tímidas, otras personas son muy ocupadas, están pensando en lo que pasó antes de llegar a la sala o lo que va a pasar en la sala o lo que va a pasar después y pierden interés en el aquí y el ahora. Lo que provoca esta conversación entre amigos es que ellos sientan que están en una sala donde la atención es esmerada y eso les permite superar el primer paso, o sea, lo que se llama romper el hielo. Y además, en ese hacer amigos, yo empiezo a indagar habilidades, me doy cuenta de su forma de expresarse, de su apertura, de cuáles son sus intereses particulares, de cuál es su inteligencia dominante. Empiezo a hacer un trabajo de indagación para conocer un poco más sobre mi audiencia. Cuando hago eso, además, empiezo a realizar asignaciones, tales como que se conviertan en los resumidores de una de las jornadas, que tomen nota de las estrategias que se van presentando, que hagan algún tipo de gestión, por ejemplo, de dar la bienvenida, registrar la asistencia, verificar las indicaciones de seguridad. O sea, les doy trabajo que corresponde a un facilitador de sala y eso da extraordinarios resultados. Esa conversación se produce con rapidez. Por eso yo tengo la costumbre de llegar muy adelantado. Normalmente llego una hora antes de que la experiencia de aprendizaje comience. Eso me permite empezar a producir este networking entre los socios de aprendizaje. El segundo
el segundo paso es empezar a construir una especie de cartera de habilidades, darme cuenta de, por percepción, ya claro, ya he construido la experiencia para indagar esto y darme cuenta, quizás por la profesión, por la actividad económica que realiza, por la casa de estudios de la cual procede, por datos que voy recogiendo de esas conversaciones con ellos, me doy cuenta de cuáles son las habilidades y por lo general ellos se muestran dispuestos a colaborar conmigo a, a, porque empiezo a buscar aquello en lo que ellos son competentes y al darme cuenta de cuál es su competencia predominante o sus competencias predominantes, pues esas habilidades y esos conocimientos los pongo en marcha de tal manera que favorezcan a la experiencia de aprendizaje. En ese evento que les menciono de la semana pasada, el Master Trainer Program que conduje junto a mi querido Charlie Manito Otero allá en Ciudad de México y con su esposa Liz Granados, pues en ese evento tuvimos alrededor de 60 personas y esas 60 personas fueron un oro en polvo. A mí me hicieron sentir plenamente satisfecho y además me sentí desafiado por la alta calidad de las personas que estaban ahí. Gente maravillosa. Al poner en marcha esa especie de captación de habilidades, me di cuenta de que muchos de ellos estaban dispuestos a contribuir de forma activa y también en forma de grupo, en forma de equipo, prácticamente en su totalidad. Y el evento transcurrió, a mí de verdad, fueron 2 días que a mí se me pasaron muy, muy rápido porque empezábamos a las 9 de la mañana, terminábamos a las 6 de la tarde y a mí, oye, el tiempo se me voló. No me di ni cuenta de lo que estaba ocurriendo. Y espero que ellos tampoco se hayan sentido que pesaba la carga horaria. Al contrario, yo percibí que se habían sentido muy felices. De hecho, terminó el evento a las 6 de la tarde y muchos de ellos permanecieron en la sala conversando entre ellos y algunos se fueron casi pasadas las 7 de la noche. Eso demostraba pues que había una camaradería y que habíamos logrado la sinergia entre esas personas que asistieron a este evento, de tal manera de que el evento transcurrió de forma fluida y extraordinaria. Otra estrategia es invitarlos a que colaboren, a invitarlos a que ellos formen parte, invitarlos a conducir un ejercicio físico, a realizar una presentación, a ofrecerse como voluntarios para una experiencia. Y eso, mire, es extraordinario. La gente, si el facilitador demuestra esa apertura y se retira, ellos pasan a ocupar el protagonismo de esa sala y lo hacen de forma extraordinaria. Nosotros tenemos que confiar en que el socio de aprendizaje está dispuesto a brindar lo mejor de sí y por lo general lo hace. Ellos están dispuestos a realizar preguntas, a otorgar respuestas, a presentar ideas, a contribuir con un aporte que a lo mejor tú no tenías previsto que sucediera. Ahí lo que importa es que tú tengas control del tiempo para que la experiencia no vaya a transcurrir de tal manera de que no puedas cubrir los objetivos prometidos. Como tú sabes, ese es un pecado mortal del facilitador, no cumplir los objetivos prometidos para la experiencia de aprendizaje. Y los socios de aprendizaje, por más que le hayan pasado bien, si tú no cumpliste los objetivos que prometiste, ellos te lo van a reclamar de forma aguda. Fíjense que durante las experiencias de aprendizaje a mí me gusta promover la formación de grupos pequeños.
conversaciones de 2, conversaciones de 3, conversaciones de 5, conversaciones de 7, eh, y variarlos. O sea que si una vez conversaron en pareja, la próxima vez va a conversar con una pareja distinta. Si una vez formaron parte de un trío, la próxima vez van a formar parte de un trío diferente. Y así subsecuentemente. De tal manera que durante la jornada ellos se integren con diferentes grupos y diferentes equipos. Esos círculos de aprendizaje que se forman son maravillosos. A mí me gusta asignarles actividades trascendentales. O sea, que no sean simplemente asignaciones modestas, al contrario, que sean desafiantes, pero que sean posibles de realizar en el tiempo que le asignes para la actividad. Una cosa que yo te recomiendo es evitar asignarle a los equipos actividades que no van a poder cumplir o que van a competir entre ellos. Yo soy de la idea de que la competencia sana no existe, que para que haya competencia alguien tiene que perder y alguien va a ganar, y por lo general lo que ocurre es que pierde todo el mundo. Yo recomiendo más bien actividades de cooperación, formar los equipos de forma deliberada y alentar a la participación. Y con esos cambios de equipo puede ser que ahora te tocó una pareja que no te agradó, pero la próxima vez te va a tocar otra. A lo mejor te toca una segunda que tampoco te agradó, pero en algún momento te va a tocar a alguien que te agrade. Y si llega un momento en que no hubo nadie que te agrade, hay un problema con esa persona, porque no es posible que en un grupo tan grande él no pueda encontrar o ella no pueda encontrar a alguien con el cual se pueda sentir cómoda, o por lo menos poder realizar una conversación. No estamos pidiendo que anden de manitas agarradas, así que en este caso lo que queremos es que puedan realizar las asignaciones, las responsabilidades que tú les has otorgado. Esa sensación de ser extraño al grupo ya para entonces debería haber desaparecido. Pero si no, cuando vayan ocurriendo los cambios de equipo, esa persona va a recibir ayuda o la va a ofrecer, porque se trata de una competencia que a lo mejor domina, y eso es maravilloso, porque cuando tú te sientes útil, te sientes valorado, te sientes recibido, te sientes que lo que tú estás haciendo tiene trascendencia, por lo general te integras mucho más fácilmente. Por otra parte, yo busco que los grupos, cuando vayan a hacer presentaciones en las cuales uno de sus integrantes va a representar al grupo, que esa representación varíe. O sea, que si el participante A ya fue representante de grupo, entonces le toque al B, y así subsecuentemente, de tal manera que todos en algún momento lideren la representación del grupo del cual forman parte. Eso es maravilloso, porque a veces te sorprende que una persona que al principio fue muy tímida, que fue muy callado, que estaba ensimismado, de pronto cuando le toca liderar a su grupo lo hace de forma extraordinaria, porque la verdad es que todos los socios de aprendizaje son extraordinarios, y lo que tenemos que buscar es que esa forma de ser extraordinaria se muestre ante los socios de aprendizaje. Fíjate, dice Robert Bob Pike que la gente sabe cuando le toca colaborar en el aprendizaje de otro. Y parte del secreto que nosotros como facilitadores hemos logrado desarrollar es precisamente eso, que cada quien le toque colaborar en el aprendizaje de otro o de otros. Y esa colaboración produce cambios en la conducta observable. O sea, la gente, nos damos cuenta que luego de que realizan la labor de colaborar en el aprendizaje de otros, demuestran que saben y así aprenden más y mejor.
Ah, a ver, Ayerin, cuéntame cómo vamos con las preguntas de la audiencia. ¿Tienes ya una pregunta? Ahí viene Ayerin con su Sí. pregunta. A ver, adelante. ¿Cómo es decir, la persona que escribe primero hace una introducción que en tu experiencia de tantos años, es probable que te hayas conseguido con algún socio de aprendizaje reacio a integrarse, digamos que se niega a participar en las conversaciones, bien sea en pareja, en trío, en cuarteto, etcétera. ¿Cómo has logrado tú que esa persona, cómo has logrado que esa persona se integre a las actividades, que decida por voluntad propia integrarse a las actividades de la experiencia de aprendizaje? Una cosa que es importante es que nosotros sepamos que debemos respetar los deseos del socio de aprendizaje. O sea, nosotros podemos alentar a que él ejerza su responsabilidad individual en la sala, que debemos incentivar a que tome responsabilidades en el grupo, que debe eh, atraerse a manejar la situación, que él se sienta competente, pero si llega un momento en que se niega de forma rotunda, simplemente respetarlo, dejándolo que él actúe a su propio ritmo. Es muy raro que un socio de aprendizaje que es invitado por sus propios socios no acuda, pero si llegara a ocurrir, cuando produzca el cambio de equipo va a recibir una nueva invitación. Y si de esa tampoco funcionó, va a recibir una nueva y luego una invitación a formar pareja y luego una invitación a formar trío. Mira, tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe, dice el dicho. Y por lo general eso es lo que ocurre con un socio de aprendizaje que se niega. Por otro lado, cuando llega un alto en el camino, un momento de descanso en la experiencia de aprendizaje, podemos tomarnos el tiempo de escucharlo, a ver qué es lo que está ocurriendo. Um, Porque a veces lo que está ocurriendo es muy grave para él o para ella. A mí me ha pasado que un socio de aprendizaje llega en un momento personal de grave crisis por alguna muerte de un familiar, se siente devastado y entonces ha acudido a la experiencia de aprendizaje solamente por responsabilidad, pero se siente incapaz de participar. Y bueno, en ese caso lo que yo hago es respetarlo, buscar que los demás se den cuenta que deben respetarlo y dejarlo que él viva su situación. Él o ella es suficientemente inteligente como para tomar parte. Si es simplemente por negativa, a lo mejor esa persona vino a la experiencia de aprendizaje obligado u obligada. A lo mejor el jefe lo postuló a un programa que él no tenía ningún interés en participar. Entonces, en ese caso, yo le abro la puerta a que él decida si él quiere permanecer o no. Y si decide permanecer y no quiere participar, respeto su deseo. Espero que haya podido contribuir con esa respuesta a la inquietud de este socio de aprendizaje. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Ajá, tengo yo una aquí que me llegó por la vía del WhatsApp. Dice, ¿cómo hago que el socio de aprendizaje se apropie de la experiencia? Yo creo comprender la pregunta. Fíjate que a veces el socio de aprendizaje siente que esa experiencia no es de él. Lo que yo hago es que él tome una responsabilidad en la experiencia de aprendizaje de tal manera de que le toque facilitar aprendizaje en la sala. A veces logro la conexión. Por ejemplo, ahorita está conectado mi querido amigo José Francisco Aranguren allá en San Cristóbal, estado Táchira, en Venezuela. Y a veces me tocan participantes que vienen de ese sector del país, de Venezuela, que son mucho más calmados que, por ejemplo, las personas que vienen del estado donde yo provengo, del estado Zulia, donde está la ciudad de Maracaibo, donde nací. Y bueno, lo que hago es encargarle una porción de la experiencia de aprendizaje en donde él o ella sienta una alta responsabilidad de ejercer, y eso hace que
que el socio de aprendizaje sienta que él es responsable por la experiencia y la hace suya. Cuando tengo la ventaja de organizar una experiencia de aprendizaje que conozco a las personas conozco los nombres, los datos de las personas antes de que ocurra la experiencia, lo que hago es llamarlos, si es posible, escribirles un correo electrónico, de alguna manera contactarlos y establecer rapport con ellos desde antes de que la experiencia ocurra. Incluso a veces, ahora que tengo a varias personas conectadas que han estado conmigo antes, les asigno actividades desde antes de que lleguen a la sala. O sea, tengo la oportunidad de comunicarme con ese socio de aprendizaje, le asigno una actividad previa a la experiencia de aprendizaje. O sea, cuando llega a la sala, ya llega con una actividad previamente asignada. Una cosa que es importante es que a veces pasa que los socios de aprendizaje nos enamoran. De pronto, por ejemplo, ahí está mi amigo Jorge Sajía, a quien le tengo un gran aprecio, un gran amor. Y si él estuviera en una sala, la tendencia mía, sobre todo el día de hoy, que es un día que para él y para mí es algo triste con la desaparición física de Teodoro Petkov, a quien tuve la oportunidad de conocer y de admirar incluso como pensador. Estoy seguro que la sensación de tener a Jorge en la sala haría que yo como facilitador tendiera a estar cerca de él, a poner mi atención en él. Entonces lo que hago es precisamente evitar el que yo me centre en uno o dos socios de aprendizaje que son los que me atraen. A veces hay socios de aprendizaje que incluso te producen una sensación de que no te agradan. Lo que yo hago es precisamente desvestirme de cualquier preconcepto, de cualquier prejuicio y acercarme a esa socia de aprendizaje o ese socio de aprendizaje de tal manera que no haya nadie en la sala que pueda decir que yo tengo preferencia con el uno y con el otro, y reparto las asignaciones de forma balanceada, de tal manera que todo el mundo tenga algo que ver. Los reconocimientos, por cierto, que ya he tenido experiencias no muy agradables con el otorgamiento de algún tipo de reconocimiento, porque hay gente que son muy sensibles a que alguien reciba un reconocimiento y otro no. Entonces, yo prefiero que los reconocimientos los haga en privado. Por otro lado, la retroalimentación sí busco que ocurra con cada uno. O sea, me ocupo de cada quien. Y esto es parte del secreto de un facilitador. Ocuparse de llevar un control de a quién le ha dado retroalimentación y a quién no. De tal manera de que no quede nadie por fuera. Cuando ocurre que en la sala alguien ha recibido retroalimentación de forma continuada y otro no la ha recibido, esa sensación no es nada agradable para el socio de aprendizaje que no la recibió. E incluso me ha pasado que aquel que ha recibido la retroalimentación de forma desproporcionada, favorable, se siente mal por aquellos que no la han recibido. Y entonces la cosa no funciona si no hay un balance. En este caso, nosotros debemos provocar la cohesión de grupo y una forma de que todo el mundo reciba retroalimentación es que los propios socios de aprendizaje, con el permiso de cada quien, puedan otorgar retroalimentación a sus compañeros. Pero eso necesita permiso además individual, que todo el mundo sepa que está otorgando ese permiso y que quien haga uso de su habilidad para dar retroalimentación se responsabilice, de tal manera de que haya respeto, que haya un balance, que haya una gran sensación de que todo el mundo se trata con cortesía, con amor y con respeto. Dicen por ahí que golpear
nunca se debe hacer para herir. Entonces, a mí, por ejemplo, no me gusta esos métodos de retroalimentación donde la gente sale prácticamente destruida porque la retroalimentación fue golpeando a la gente, haciendo que la gente se sienta mal, se sienta minusválida, se sienta descalificada. Eso, si cuando tú otorgas retroalimentación la persona no sale de la conversación mejor que como entró, no hiciste tu trabajo bien hecho. Yo personalmente soy de los que recomiendo que alguien que otorga retroalimentación garantice que quien la recibe sale mejor que como entró. A veces yo mismo no me doy cuenta de cuando hierro, y eso es importante. Por ejemplo, ahorita que está mi amigo Francisco Muset, él trabaja muchas veces en pareja con mi querido Amancio Enrique Ojeda, y entonces ellos dos se otorgan retroalimentación y se vigilan. En el caso mío, pues, fíjate, ahí está Francisco Bueno, que me dice que él se siente en comunión con lo que estoy diciendo y que certifica que lo que estoy diciendo es válido. Qué bueno, gracias Francisco. He tenido la oportunidad de trabajar con él con mucho gusto, además, porque es una persona extraordinaria. En este caso, parte del secreto de lograr que el socio de aprendizaje no sea un espectador, sino un participante, un socio de aprendizaje, como lo llamamos nosotros, es garantizar el respeto en todo momento en la experiencia de aprendizaje. Si tú no reconoces que el otro existe, el otro desaparece frente de ti y por lo tanto no hay amor, como diría mi querido Humberto Maturana. El amor es el reconocimiento de la existencia del otro como legítimo otro que permite la convivencia. Entonces yo me doy cuenta de que tú existes, te reconozco y tú haces lo mismo por mí, y eso permite que podamos identificarnos el uno con el otro. Ya un comentario final es que debemos buscar que la experiencia de aprendizaje produzca cierto grado de crisis, cierto grado de declaración de la plataforma en llamas. ¿Qué significa eso? Que haya la sensación de que el tiempo se está acabando. O sea, una sensación de que algo está pasando y que tenemos que avanzar, sin crear estrés, sino creando eustrés, o sea, estrés positivo. Fue como siempre un gusto, un placer y un honor servirles, y espero que nos sigan sintonizando los días miércoles a las 7 de la noche. Recuerden que la semana que viene, si no me equivoco, ya ha habido un cambio en el horario de los Estados Unidos, así que verifiquen el horario de su ciudad para conectarse en esta experiencia de aprendizaje. Fue un placer que, como siempre, nos veamos en el espejo.